Entreguen la lista de los defraudadores. Queremos conocer el resto de los 705 delincuentes. Antes de irse, publique la lista de los 30.000 defraudadores. Publique esa lista porque si no lo haremos nosotros en... Jamás dieron el dato de un solo contribuyente de la Agencia Estatal Tributaria. Y yo también voy a cumplir ahora con mi obligación. La cacería de la oposición contra los que se acogieron a la amnistía fiscal del gobierno en 2012 sigue implacable. Lejos de defender a los que defraudan, nos vamos y nos preguntamos el porqué de esta persecución contra los que se acogieron a la regularización del gobierno. Que defraudaron dinero, está claro. Que hicieron mal, no tiene discusión. Que las amnistías son cuestionables desde muchos puntos de vista, también. Pero una vez que el gobierno la puso en marcha y por ley garantizó el anonimato de las más de 30.000 personas o entidades que se acogieron a ella, debe ser fiel a esa garantía y no publicar sus nombres, al menos de los que no blanquearon dinero. 5W esta noticia. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. La oposición en bloque ha pedido dos cosas esta mañana en el Congreso. La publicación de la lista de personas y empresas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y, por otra parte, la dimisión del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, por la gestión que hizo de la misma y la explosión del caso Rato. Rajoy ha negado la primera petición al resto de partidos, mientras que ha sido el propio Montoro quien se ha encargado de asegurar a la oposición que no tiene intención de irse. El dónde es clarísimo. El Congreso de los Diputados. Ahí presentó ayer la oposición una moción de censura contra el ministro Montoro que no prosperó por la mayoría del PP. Y ahí es donde la oposición ha vuelto a pedir al titular de Hacienda que deje su cartera. Y llegamos ya al cuando toda la polémica gira en torno al año 2012. Más de 600 empresas y 30.000 contribuyentes se acogieron a la amnistía. Afloraron 40.000 millones de euros, de los que Hacienda recaudó 1.300, muy lejos de la cifra inicial estimada por el Gobierno. En concreto, se ingresó menos de la mitad de lo previsto. El quien tiene un nombre propio, Soraya Sáez de Santamaría. La vicepresidenta ha sido el primer miembro del Gobierno que ha pronunciado la palabra prohibida, amnistía fiscal. Lo ha hecho hasta en 3 ocasiones. Lejos quedan esos eufemismos como regularización, ejercicio recaudatorio. Ha dejado claro, eso sí, que la regularización hecha por el PP no tuvo nada que ver con las del PSOE en los años 80 y 90. La de su gobierno, dicen, fue aplicando la ley. Y el primero en pronunciarse ha sido Ciudadanos. El partido de Albert Rivera asegura que jamás aplicaría una regularización de este tipo y no solo eso, afirman que de llegar al gobierno elevarían del 3 al 10% el tipo impositivo que se aplicó a la amnistía de 2012. ¿Qué opina el resto? PP y PSOE ya han dejado claro que apoyan este tipo de medidas extraordinarias porque las han aplicado hasta en 3 ocasiones. Nos queda la última W, el porqué. Editorial ya con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Las palabras definen los conceptos. Si le adjudicamos palabras inapropiadas al concepto que tratamos de verbalizar, desvirtuamos la realidad. Eso es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. El PSOE lo ha hecho adrede y la vicepresidenta del Gobierno ha caído en la trampa llamando amnistía fiscal, como el PSOE, a lo que solo es una regularización fiscal. Hasta en eso el PP acaba siempre por asumir el perverso lenguaje de la izquierda. Por eso ha perdido y perderá siempre la batalla de las ideas. La amnistía implica el perdón de los delitos y el borrón y cuenta nueva. En la regularización fiscal del PP no hay ni perdón ni pelillos a la mar. Hay multa y cotización fiscal pactada con el infractor para que traiga el dinero y evite males mayores. Pero ni siquiera eso es capaz de explicar bien el PP. Y ya se sabe que lo que se percibe como real, aunque no lo sea, acaba teniendo efectos reales. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que deja la política. A sus 69 años de edad, el predecesor de Susana Díaz afirma que no va a volver a presentarse como senador por el PSOE en las próximas elecciones generales. Actualmente, recordemos, está imputado en el Tribunal Supremo por su papel en el escándalo de los SERE. Todo el foco recae en una duda. Si deja de ser senador y pierde el aforamiento, ¿podría la jueza Laya finalmente procesarle? El penalista Fuster Fabra nos contestará a estas cuestiones. Jornada de lapsus en la política española. Ambos cargos de los secretarios generales de PP y PSOE. María Dolores de Cospedal ha dicho en un mitin del PP que su partido ha trabajado mucho para saquear este país. Escuchen. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Por su parte, Pedro Sánchez es protagonista por dos comentarios en las últimas 24 horas. Volver a utilizar aquella famosa invención de Viviana Ido de las miembras y situar el nacimiento de Antonio Machado en Soria y no en Sevilla, localidad de la que realmente es oriundo. Ustedes ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... La Guardia Civil va a denunciar a Alberto Garzón por decir en su día que el gobierno manda a la Guardia Civil a la valla de Melilla a asesinar inmigrantes. Palabras pronunciadas por el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno el pasado lunes en una conferencia en Salamanca. El cuerpo, además de expresar su repulsa por las palabras de Garzón, ha anunciado que han iniciado acciones legales contra el diputado, al tiempo que han trasladado a la Fiscalía sus declaraciones. Es miércoles, en nuestra sección Una cita con la historia abordaremos el 29º aniversario del accidente nuclear de Chernóbil. Murieron una treintena de personas, más de 100.000 fueron evacuadas y se decretó una alarma internacional por elevados índices de radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Hablaremos con el historiador, con Fernando Paz, acerca de esta tragedia, sobre la relación del comunismo con el mismo y, atención, la curiosa relación de Chernóbil con el libro del Apocalipsis. Y en los deportes, atención al debut estelar en este informativo de Alonso Caparrós. Alonso, buenas noches. Pues muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí y, como bien dices, es mi debut informativo. En la vida me había visto en este trance, pero estoy encantado. Bueno, con chaqueta y todo, quemando guapísimo. Estamos a un poquito más de 40 minutos para ese partido fundamental de los cuartos de la Champions. Partidazo, partidazo, porque decir partido se queda corto, es un partidazo en toda regla. Derbi definitivo esta temporada y ya van 8. Ante las bajas del Madrid ya conocemos con qué jugadores cuenta Ancelotti para esta noche. Casillas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Coentrao, Pepe, Kroos, James, Isco, Chicharito y Cristiano Ronaldo. Enfrente, el Atlético de Simeone con Oblak, Juanfran, Miranda, Godín, Gámez, Thiago, Saúl, Coque, Arda Turán, Mandzukic y Griezmann. Hablaremos también esta noche de la clasificación del Barça para las semifinales de la Champions y la del Bayern de Guardiola después de la remontada de ayer ante el Oporto con un contundente 6-1 que le costó los pantalones literalmente a Pep Guardiola. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido. Así lo he dicho, así lo digo. Desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela, a los terroristas en Venezuela. Hay que denunciarlo. Prácticamente todos los compañeros de gobierno del señor Rajoy están enjuiciados o están presos por corrupción, por bandidos, por ladrones. Como acaban de escuchar, por segunda semana consecutiva el presidente de Venezuela ha insultado gravemente al presidente de nuestro país. Si la semana pasada calificaba de racista a Rajoy y de corrupto al Congreso de los Diputados, hoy Maduro ha ampliado sus insultos calificando de bandido y de ladrones al Ejecutivo del Partido Popular. Las declaraciones de Maduro van en paralelo a la decisión tomada por la Asamblea venezolana de declarar persona non grata a Felipe González. Resolución aprobada por el partido de Maduro tras conocerse que González llegará pronto a Venezuela para actuar como asesor técnico de la defensa del opositor encarcelado por el chavismo, Leopoldo López. Ante estas dos situaciones creadas, las palabras de Maduro y la resolución de la Asamblea venezolana, el gobierno español ha llamado a consultas al embajador español en Caracas. Es decir, le hace regresar a España por tiempo de momento indefinido. Es una clara muestra diplomática de disgusto. Jamás el Ejecutivo de Rajoy había tomado esta medida, que en términos de relaciones internacionales se considera como un serio aviso para el país en el que reside el embajador llamado a consultas. Así lo anunciaba el ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel García Margallo. Le escuchamos. La escalada verbal aumenta a medida que aumentan las dificultades por las que atraviesa el pueblo de Venezuela, dificultades económicas, sociales y políticas. Hemos querido preguntar a un integrante de Voto Joven, una corriente social de venezolanos erradicada en España, sobre si comparten con su presidente, con Nicolás Maduro, la definición que ha hecho del gobierno español. Señor Rosales, muy buenas noches, cuéntenos. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que la comunidad venezolana que está acá en Madrid y en España en general debe ver con gran preocupación la situación en la que ha caído el discurso del gobierno venezolano con respecto al gobierno español, ya que
este problema no se está tratando de la vía diplomática como debe ser, sino está cayendo en un proceso de ofensas que puede llegar al rompimiento de relaciones, y quienes más afectados se verán con una acción como esta seremos los mismos venezolanos que vivimos acá o los mismos venezolanos que están allá en Venezuela. Porque ya hemos estado en otras situaciones cuando se ha pasado lo mismo con gobiernos como los Estados Unidos, se empiezan a ralentizar todo el tema como las solicitudes consulares, etcétera, que estas son las que nos afectan a los venezolanos. Debemos rechazarlo porque somos alrededor de 365.000 venezolanos que estamos acá, y que lo que esperamos es que la relación entre ambos gobiernos y entre ambos países sean las más cordiales. Son unas relaciones bastante históricas, bastante cercanas, y el llamamiento que debemos hacer es al gobierno venezolano a que trate todo de la manera diplomática, como debe ser, y de la mejor manera, sin ofensas. Dejamos el conflicto de Venezuela a un lado y nos centramos en la polémica sobre la amnistía fiscal que se está produciendo hoy en España. Hoy en el Congreso de los Diputados, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios ha exigido a Mariano Rajoy que publique la lista de defraudadores fiscales que se acogió a la amnistía el año 2012. Rajoy ha dicho que no lo iba a hacer porque, dice, no lo permite la ley. Entreguen la lista de los defraudadores. Queremos conocer el resto de los 705 delincuentes. Antes de irse, publique la lista de los 30.000 defraudadores. Y usted, señor Rajoy, ha vuelto a prohibir la publicación de la amnistía fiscal de los defraudadores que aprobaron en el año 2012. Le digo una cosa, señor Rajoy, publique esa lista porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos. Gracias. Ustedes han estado en el gobierno de España 22 años. Jamás dieron el dato de un solo contribuyente de la Agencia Estatal Tributaria. Fuera alguien que regularizara, fuera alguien sancionado por incumplir la legislación vigente. Hicieron bien y yo también voy a cumplir ahora con mi obligación. Veamos si el Gobierno tiene razón y actúa según la ley o no. Hemos rescatado el Boletín Oficial del Estado del 4 de junio de 2012, donde se recoge la ley que regula las declaraciones tributarias especiales. Así se llamó a la amnistía. Y dice lo siguiente: artículo 7, carácter reservado de la declaración tributaria especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, los datos relativos a la declaración tributaria especial obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado. Eduardo, ¿se deberían publicar los nombres de las más de 30.000 personas y empresas que se acogieron a la amnistía regularización fiscal? No. La historia parlamentaria de todos los países está llena de disparates. Desde los escaños del Poder Legislativo se han dicho y se han hecho innumerables despropósitos y barbaridades. El PSOE hoy ha batido todos los récords, incluso los propios, que ya es difícil, al pedirle al Gobierno que se salte la ley y que incumpla los compromisos que el Estado adquirió a través del Ejecutivo con los españoles que se acogieron a la regularización fiscal de 2012. Se les garantizó el anonimato y la confidencialidad. Al pedir nombres bajo el epígrafe de Wanted, el PSOE está pidiendo que el Estado incumpla sus compromisos y falte a su palabra. Y cuando el Estado falta a su palabra, el Estado se convierte en el bar Faisán, en el que, por cierto, chatearon durante mucho tiempo algunos célebres socialistas con las peligrosas amistades de Jesús Eguiguren. Muchas gracias, Eduardo. Ante la sospecha de la instrumentalización que supuestamente está haciendo el Gobierno de las herramientas del Estado en torno a la detención de Rodrigo Rato, hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha salido al paso y ha querido recalcar la independencia de las instituciones. No, yo no entro en ningún tipo de... Yo lo que le puedo decir es que en este país las instituciones funcionan. Funciona la agencia tributaria, funciona la fiscalía, funcionan los jueces, funciona el SEPLAC, y además lo hacen sin ningún tipo de interferencia política, ¿no? La amnistía también ha copado el rifirrafe entre el portavoz socialista y la vicepresidenta del Gobierno. No sabemos si de una forma consciente o no, pero Soraya Sáenz de Santamaría ha pronunciado hasta en 3 ocasiones una palabra tabú hasta la fecha para el PP: amnistía fiscal. ¿Usted pretende que se olvide con esta imagen, esta otra imagen, señora vicepresidenta, cuando es el señor Rajoy el que ha hecho una amnistía fiscal a la que se ha acogido el señor Rato? Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron
los gobiernos del Partido Socialista. Saque menos fotos y tome más decisiones, porque tiene usted importantes fotos con diputados de su bancada, también afectados de procedimientos judiciales. La amnistía fiscal es el último capítulo de una cultura que privilegia a los poderosos, el enriquecimiento a cualquier precio, la mentira y el fraude. Y la forma más rápida de poner fin a esta infamia es que entreguen la lista de los defraudadores a una comisión de investigación parlamentaria. Yo sí que confío en la agencia tributaria, confío en los fiscales y confío en los jueces. En los que no confío son en ustedes, porque la mayor burla a todos esos contribuyentes es que durante todo el tiempo de la crisis pagaron un montón y, sin embargo, ustedes hundieron las cuentas. Y por eso hubo que hacer una amnistía fiscal. Y no se me ponga estupendo, porque ustedes valoraron también hacerla. Sin embargo, los ciudadanos les echaron del gobierno. Las reacciones, como era de esperar, no se han hecho esperar, y valga la redundancia. Tanto el ministro de Justicia como el portavoz del PP en el Congreso han salido al rescate de la vicepresidenta al asegurar que no se trata de una amnistía, sino de una regularización en toda regla. Y ustedes lo pueden llamar como quieran, llevan llamándolo de una forma durante mucho tiempo, yo sigo llamándolo de otra forma. La vicepresidenta lo ha llamado amnistía fiscal. Bueno, muy bien, insisto, yo lo llamo como se llama en el texto legal, y en el texto legal no aparece eso. No, es que como están ustedes diciéndolo siempre, contagian a todo el mundo, ¿no? El ministro de Hacienda ha salido al paso de la polémica y ha dicho que una amnistía es perdonar, y aquí no se ha perdonado a nadie. Amnistiar significa perdonar, y no se ha perdonado a nadie, se ha regularizado. Cambiamos de asunto porque hoy ha sido un día de lapsus entre los políticos. No sabemos si por la tensión del momento que les toca vivir, si por la cercanía de las elecciones de mayo. Hoy ha vuelto a ser la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha dicho lo siguiente, atención, sobre la acción de gobierno del Partido Popular. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. No es el primer desliz de Cospedal en los últimos días, desde la indemnización en diferido de Bárcenas hasta las falsas citas de los clásicos, pasando por sus lapsus geográficos. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Hay un dicho muy conocido que viene ya de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos les envían reyes jóvenes. Y poder estar aquí, en las urbes, en Andalucía. No, en Extremadura. Pero para lapsus, lo ocurrido hoy. Antes de escuchar lo que ha dicho Pedro Sánchez, ¿recuerdan a la célebre Viviana Ido y sus miembros? Les refrescamos la memoria. Quiero agradecer a su señoría la atención que me han prestado. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando. Hoy el secretario general socialista ha utilizado esta expresión en el Congreso de los Diputados. Viendo el revuelo que ha causado, ha querido dar explicaciones poco después, acusando de falta de humor a la clase política. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Permítanme ustedes la broma. Permítanme ustedes la broma. Luego silencio, por favor. Ustedes lo que hicieron, señores del PP, tienen que ustedes tener un poquito de gracia. Entiendo que estén en un momento muy complicado, muy convulso, pero un poquito de sentido del humor deberían de tener. En el Parlamento se debe de permitir. Sánchez lleva 2 de 2, 2 erratas, 2 días seguidos. La de hoy ha sido gramatical, la de ayer fue histórico-geográfica. Situó el nacimiento de un genio como Machado a 760 kilómetros de donde había nacido realmente. Es en una tierra como esta, en una ciudad como Soria, que es cuna de un gran maestro como es Antonio Machado, sobre todo reivindicar la figura del maestro de los profesores y recordar. Conato de escrache a Esperanza Aguirre. Un grupo de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca ha intentado boicotear un acto en el que ella misma estaba participando. Lejos de amedrentarse, la candidata del PP a la alcaldía de Madrid ha invitado a una de las personas que más alboroto estaba creando a que subiera al estrado y expusiera ante su micrófono sus quejas. Así ha sucedido. De esta forma, una veintena de integrantes de la plataforma antidesahucios reventaban un mitin en el que participaban Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la tarde del martes. Aguirre, dispuesta a dialogar, les ofrecía el micrófono. Te dejo el micrófono con mucho gusto. Vale,
Hoy las candidatas populares por Madrid hacen frente común. Cifuentes se mostraba totalmente en contra de los desahucios y decían no tener miedo. Desde luego, a mí yo no tengo ningún miedo ni ningún temor a los reventadores profesionales. Por su parte, Aguirre decía que lo vivido ayer fue un escrache y valoraba así a los que reventaron el acto. Eran unos energúmenos que no eran jóvenes. Lo siento por ello. Remataba la candidata diciendo que por mucho que les duela, el Partido Popular ganó las elecciones en Villaverde. Seguimos hablando del PP porque José Antonio Monago ha vuelto a publicar un vídeo que ha generado polémica. Si primero emitió un spot que no sentó nada bien a los andaluces, después realizó una especie de rap en el que criticaba algunas medidas de su propio gobierno, del de Rajoy, hoy ha seguido con esta línea de vídeos y ha publicado otro cuanto menos curioso. En él, de cara a las elecciones, apela al espíritu de mayo del 68 como símbolo de transformación política, un símil de lo que a su juicio su gobierno está llevando a cabo en Extremadura. Nací 2 años antes, pero el año 1968 nos marcó a todos. Lo vivimos como lo sentís vosotros ahora. Fue, como sabéis, el año en el que los Beatles publicaron su disco blanco. Pero para los de mi generación el 68 fue una referencia cultural, el año de las libertades y de la revolución estudiantil, el año del mayo francés. Fuimos hijos de esa época. España estaba a tan solo 7 años de derrotar a la dictadura. Era el año en el que nacía el príncipe Felipe, hoy el rey Felipe VI. El año de Stanley Kubrick y un objetivo para 2001, una odisea en el espacio. Eduardo, ¿qué te parece recuperar el espíritu de mayo del 68 para Extremadura? Pues que en eso ha devenido el Partido Popular, en mayo del 68. Hay una antigua verdad política que afirma que empiezas a volverte completamente bobo cuando comienzas a creerte tu propia propaganda. Sin duda eso es lo que le ha pasado a Monago cuando en su vídeo de propaganda electoral proclama sin rubor y en primera persona del plural que en mayo del 68 estábamos a 7 años de derrotar a la dictadura. A ver si te enteras, Monago. La dictadura se murió solita en una cama de la Seguridad Social. Nadie la derrotó. Y menos, ya que hablas en primera persona del plural, la pandilla de mocosos de tu generación que en el 75 tenían 9 añitos. El vídeo de Monago es un altar a Dani el Rojo, el líder del mayo del 68 francés, que para el presidente extremeño es un acontecimiento universal que supera el descubrimiento de la rueda, de la pólvora y de América. A ver si te enteras, Monago. Mayo del 68 es la consagración de la gauche divine, la izquierda pijoprogre y millonaria, cuyo genuino representante actual es el socialista francés Dominique Strauss-Kahn. De tanto volar a sus queridas Canarias, Monago ha perdido hasta el Oremus. Gracias, Eduardo. Naranjas y menos deberes. Son las curiosas propuestas que la número 2 de Podemos a la alcaldía de Valencia ha llevado a cabo en el programa, o pretende incluir en el programa de este partido, a la alcaldía, la capital del Turia. Todo para incluirlo en los colegios de la ciudad, cítricos para potenciar la economía agraria de la comunidad y menos trabajo en casa para los alumnos, para que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos. Valoraciones cuanto menos curiosas que merecen sin duda la puntilla de José Antonio Fuster. Adelante, José Antonio. Revitalizar el sector cítrico valenciano dando un zumo de naranja diario a cada alumno es una medida imaginativa y Podemos debería exportarla a otras regiones de España. Oye, en Extremadura, la crisis del sector tabaquero es muy fuerte. Démosle un purito a cada niño. O mejor aún, a bolsa de tabaco y un librito de papel de fumar. Así ya se van entrenando para votar a Podemos. El sector naval en Galicia también está pasando por una crisis brutal. Niños, hay fragatas para todos. Pero la segunda parte del enunciado de Podemos es lo que me sulibella. Reduzcamos los deberes para que los padres puedan jugar con los niños. ¿Cómo se nota que no tenéis hijos? Pablo, Juan, Cariñigo, Teresa, Cascao, que no tenéis hijos. Vosotros no sabéis lo que es llegar tarde y cansado a casa después de trabajar para que el Estado te quite la mitad de tu sueldo para pagar, entre otras cosas, administraciones corruptas, seres fraudulentos y zumos de naranja pagados con nuestro dinero. Cuando llegamos tarde y cansados a casa, lo único que nos consuela es ver que nuestros hijos se esfuerzan para ser los mejores y que el día de mañana no sean votantes de Podemos, es decir, que no sean como la secretaria de Educación de Podemos, Sandra Mínguez Corral, que en su declaración de bienes ha dejado por escrito que tiene un Volkswagen. Amigos de Podemos, camaradas todos, libertad. Libertad, si los padres lo único que queremos es libertad. Quitad vuestras manos, esas que jamás han cambiado un pañal de nuestros hijos. Gracias.
Es miércoles, tiempo ya para nuestra sección Una cita con la historia. Saludamos ya a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Paz. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas ¿Todo noches. bien? ¿Ha pasado bien la última semana? Estupendamente, particularmente ayer con esa gran victoria del Barça que, en fin, impartió una lección de ¿Pero fútbol. estos son los deportes o es la historia? Bueno, es un poco de todo. Vamos adelante. Don Fernando, que es multidisciplinar como profesor. Bueno, don Fernando, 29 años del accidente, tragedia de Chernóbil. ¿Qué sucedió aquel 26 de abril, que se va a cumplir en los próximos días, del 86, en esa central nuclear? Pues que uno de los reactores que producían la energía nuclear de esa central, que era, por otro lado, orgullo y honra y prez de la Unión Soviética, estalló. El reactor número 4, con el que se estaban realizando una serie de experimentos para ver qué sucedería en caso de que hubiese pues algún tipo de incidente. Se propició el incidente de forma, digamos, experimental y aquello estalló. Y bueno, lo que vino después es conocido, una explosión nuclear que abarcó una buena parte de Europa y que ahora comentaremos. En fin, la seguridad de la central se puso de manifiesto después de algunos incidentes que habían acaecido en... ¿Se te ha ido esto? Tenemos problemas con el micro. Ha acaecido en otras zonas, digamos, del mundo como Estados Unidos. Un segundo, don Fernando, que no sé si se le escucha correctamente. Como saben, estamos hablando de Chernóbil, de ese 29º aniversario de la tragedia del accidente. Ya se ha colocado correctamente el micrófono. Perdonen ustedes los problemas que ha habido con el sonido. Beatriz. Pese a la tragedia, Fernando, podría haber sido muchísimo peor este accidente, ¿no? Pues sí, porque realmente lo que sucedió fue una intervención del retén de bomberos, del retén militar, que, conociendo perfectamente lo que sucedía, y aquí hay que poner de relieve el heroísmo de aquellos hombres, se lanzaron a apagar el incendio para que no pasara a otro reactor, cosa que si hubiera sucedido hubiera, en fin, provocado una catástrofe muchísimo mayor que la que sucedió. Y bueno, es de resaltar que aquellos hombres se inmolaron sabiendo lo que hacían, se aprestaron a apagar los incendios. En fin, en caso de no haberlo hecho, muy probablemente hubiera estallado otro reactor. La suma de los dos hubiera producido un desastre tal que posiblemente se especula con que toda Europa hubiera podido convertirse en territorio inhabitable. Toda Europa. Afortunadamente no sucedió por el sacrificio de estos hombres, ¿no? Héroes, sin duda. Entonces, después de lo que ha dicho, ¿cuál es el balance final definitivo de esta tragedia, de este accidente, el total? Bueno, la verdad es que es muy difícil de establecer. Directamente murieron unas 31 personas en el momento del accidente, pero luego se cuentan por decenas de miles los muertos afectados. Más de 100.000 hablan. Sí, las cifras que da Greenpeace, por ejemplo, arrojan un balance en torno a los 100.000 muertos. Es muy difícil, lógicamente, pero sí se sabe que... ¿Desde cuándo se fía usted de Greenpeace? No, cosa que me asombra. No me fío de Greenpeace, pero es uno de los pocos datos que se han dado. En este caso hay que decir que Greenpeace se comprometió a dar una serie de datos y, en consecuencia, yo me hago eco de ellos. No me fío particularmente de Greenpeace, como usted sobradamente sabe, pero da en torno a 90.000 muertos. Es muy difícil de calcular. Lo que sí sabemos es que hubo un gran índice, un aumento de los índices de cánceres, sobre todo de tiroides, en toda la zona, y también de malformaciones en los fetos de las embarazadas, no solamente de aquel momento, sino los que quedaron embarazadas en los años inmediatamente posteriores al suceso. Señor Paz, se ha señalado repetidamente que el régimen comunista puede ser considerado como responsable de esta catástrofe, de esta tragedia. Bueno, para empezar, recordemos que el nombre de la central no es Chernóbil. El nombre de la central que explotó es Vladimir Ilich Ulyanov, que es el nombre de Lenin. Se llamaba así porque era una central orgullo de la Unión Soviética. En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente los estándares de seguridad de la Unión Soviética eran bastante o considerablemente inferiores con respecto a los estándares de seguridad de las centrales nucleares del mundo occidental. Indudablemente eso incidió. Luego, además, pues las autoridades comunistas mantuvieron la celebración del 1 de mayo en Kiev, que está aproximadamente a 100 kilómetros, y que estaba la ciudad de Kiev afectada por la nube radioactiva en muy buena medida, y sin embargo se celebraron los desfiles multitudinarios del 1 de mayo, bien cierto que por primera vez en la historia de la Unión Soviética, curiosamente, sin presencia de autoridades ni de los familiares de las autoridades que solían aparecer en estos desfiles. Bueno, ya por último, don Fernando, y brevemente, ¿qué relación existe, lo hemos anunciado en titulares, entre Chernóbil y el libro del Apocalipsis? No deja usted de sorprendernos con estos símiles bíblicos. Bueno, muy cerca de Chernóbil hay un museo que está dedicado, entre otras cosas, al libro del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación? Pues porque en el Apocalipsis, si me permiten leerlo brevemente, aparece en Apocalipsis 8:11, dice: tocó la trompeta al tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande ardiendo como una antorcha. Eso fue lo que vieron aquella noche en Chernóbil. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales
manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargo, y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Sabemos que uno de los efectos de la lluvia ácida y la radiación es volver amargas las aguas, se volvieron los manantiales, los lagos, los ríos de esa zona de Europa. La imagen que vieron, como digo, es una imagen muy parecida a la que describe cuando se ve desde lejos lo que está filmado de la explosión de Chernóbil, y sobre todo el último dato que creo que es particularmente interesante: Chernóbil en ucraniano significa ajenjo. Bueno, ha quedado clarísimo. Don Fernando, gracias, hasta la semana que viene. Un placer, como siempre. Encantados. Atención, que el tiempo se para porque Alonso Caparrós ha entrado, Beatriz, en el plató. Que Alonso, por favor, que esto es serio, que no está usted en punto pelota. No. Son los nervios de lo que hay en marcha en Madrid. Le tenemos que tratar de usted porque la ocasión lo merece, estamos en Se ha puesto informativos. elegante, Así más que aún. Beatriz nerviosa por su proximidad física aquí sentados, pero bueno. Cuéntenos, que estamos ya o cuéntanos, mejor dicho, a 10 minutos, un cuarto de hora. Sí, de la Champions. cuartito de hora para que empiece el Real Madrid Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Partido importante? No, importantísimo. Como decían en Los Inmortales, solo puede quedar uno y ahora mismo no está claro quién será. El partido de ida se saldó con un empate a 0 que convierte lo que puede suceder esta noche en todo una multitud de posibilidades. Las alineaciones confirmadas en el Real Madrid son Casillas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Contrao, Pepe, Kroos, James, Isco, Chicharito y Cristiano Ronaldo. Diríamos que la novedad es Pepe en el medio del campo. Por otro lado, en el Atlético de Madrid, Oblak, Juanfran, Miranda, Godín, Gámez, Thiago, Saúl, Coque, Arda Turán, Mandžukić y Griezmann. Y digamos que lo destacable es Saúl, la bestia negra del Madrid, metió no sé si es el segundo gol en el 4-0 en el derbi. Veremos a ver qué es lo que pasa. Lo que está claro es que Ancelotti no se ha mostrado nervioso en ningún momento, a pesar de las bajas de Modric, Benzema, Bale y por lesión Bale y por lesión por sanción Marcelo. Tenemos que convivir con las lesiones, lo hemos tenido aquí en los meses pasados, lo hemos tenido en partidos importantes el año pasado, en una semifinal no hemos tenido Bale, en una final no hemos tenido Cristiano, en una otra final no hemos tenido Alonso, entonces convivimos con esto. Voy a poner el equipo mejor para intentar de jugar como hemos jugado en el partido de ida. Que yo no me lo creo. Simeone iba más allá y tiene claro que ganará quien sepa sacar mejor provecho del partido, de lo bueno y de lo malo. Lo escuchamos, ¿no? Sí. Porque creo que lo más lindo del fútbol tiene estas situaciones: ansiedad, responsabilidad, compromiso, miedos, y esto el futbolista lo tiene. Aquel que logre dejar de lado todo eso y jugar el partido, porque en realidad es un partido, sacará ventaja. Bueno, Alonso, ¿qué tal tu debut? ¿Contento? Muy contento. Rápido, ¿no? Me ha gustado. ¿Me vas a dejar unir más? Estupendo debut. Beatriz es la que manda, ella decide. Yo decido que sí, a mí me encantaría tenerte aquí algunos de los días. ¿Quieres jubilar a Juanma? No todavía. Bueno, unos días se puede repartir. No, es que yo tengo el corazón muy grande y tengo que repartir. No, pero me ha gustado. Aparte, esto nunca lo había hecho. Bueno, nos vemos en punto pelota en nada, ¿no? Sí, nada. Tengo que ir corriendo a cambiar. ¿Así, elegantemente vestido o vuelves a tu look habitual? Pues me lo estoy pensando. ¿Tú qué opinas? Yo me Beatriz manda. Yo te encuentro estupendo así. Deberías salir así toda la noche. ¿Sabes quién tiene que estar muy contenta? Mi madre. Seguro, encantada. Bueno, a las 9 de la noche, punto pelota con Alonso Caparrós, de Sport, o ya veremos. A las 10 de la noche, el Gato al Agua, no se lo pierdan. Nosotros nos despedimos esta mañana. La información a las 8 de la tarde, ya lo saben, mañana puntualmente, con muchas noticias que comentar. Gracias por su confianza. Adiós. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona.
Hola, como cada mañana acabo de ahorrar 35 litros de agua. O lo que es lo mismo, me acabo de duchar con el rociador de bajo consumo. ¿Qué es eso? Pues simplemente es lo que vulgarmente llamamos el teléfono de la ducha, pero con una serie de agujeritos dispuestos para que se filtre mucha menos agua sin perder la sensación de presión. Además, al estar el chorro dispersado, evitamos la calcificación del mismo, o sea que son más resistentes y duraderos. Ganas por todas partes. Puedes llegar a ahorrar más de 12.000 litros al año y encima alargar la vida de tu rociador. Es una idea de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. El empleo en el sector servicios ha cerrado su mejor febrero desde 2008, sí, lo cual también es una buena noticia. Y además está Montoro enfadado con Rato, porque ay, ¿qué me da? Porque dice Cristóbal Montoro que quien ha estado en el gobierno no puede tener esas conductas. Vamos a ver. ¿Pero va en serio Montoro? De verdad es alucinante. O sea, Cristóbal Montoro, que está en el centro del huracán o del huraquín, lo mismo me da, con el tema del equipo económico, con el follón de acusado de lobismo, no de ser como el lobo feroz, sino de hacer lobby y tal. Hombre, no puede decir esas cosas. Lo ha dicho en conversación informal con periodistas a la salida de las Cortes. Le hemos tenido aquí pinchado, en el mejor de los sentidos, en su intervención en la tribuna del Congreso. Sí, porque pinchados en el peor de los sentidos por eso, estamos los demás. Por eso digo, ¿No? eso digo. De hecho, hemos dado paso a la conexión diciendo no hay nada que más ilusión me haga que pinchar a Montoro. Y ahí ha aparecido él entonces. Bueno, es como pinchar una burbuja. Pues eso. Total, bueno, ¿ha visto lo de Bono? ¿No? Que un juzgado investiga a Bono, sí, señor, lo de la operación Cóndor. O sea, que la idea era que él hacía una especie de inserso en Castilla-La Mancha. Ajá. Y entonces enviaban a gente mayor a hacer viajes, ¿vale? Sí. Y a ir a spas y cosas de esas, ¿vale? Y les enviaba a un hotel donde parece que el señor Bono tenía alguna relación, o por lo menos le han pagado 3.000 euros en masajes y spas y habitación y tal, a él y a varios amigos. ¿Por qué se llama? Y está investigado por un juzgado que es Pilar de Lara, el juzgado número 1 de Lugo. Que es seguramente donde había uno de esos lugares. Pues es la primera vez que investigan a Bono alguien que no sea el Tribunal Supremo. Es muy interesante. Es verdad, no había quedado yo en la cuestión. ¿Se acuerda cuando se denuncia todo lo de la hípica, los regalos de Rey Alurbi? Muy bien visto, ahí estamos. En ese momento ellos tenían todo el poder y le echan arena encima y bueno, o a Bono encima. Estoy buscando un vídeo nuevo de Monago, perdóneme. ¿Un vídeo de qué? De Monago. He visto el vídeo. He hecho un nuevo vídeo. De un dentista que le hemos enviado a María Durán. Lo tiene que poner. Ahora, don José Javier, tiene que poner el vídeo del dentista. Ustedes tienen que verlo porque es que nos hemos retorcido de la risa. Ahora lo ponemos. El Supremo confirma por unanimidad el archivo de los casos Tíbet y Falun Gong. ¿Esto qué es? Amigo mío, estos son casos que se habían abierto aquí por aquello de la justicia que va, ¿no? Por aquello de la justicia internacional. Aquí teníamos causas contra China por genocidio, asesinato político y no sé qué. Sí. Claro, eso no es Pinochet. No contra Fidel Castro. No. Contra Fidel Castro no hay nada. Tampoco. Es muy interesante. Así que lo han archivado, porque los chinos habían dicho, oye, ¿dónde te crees que vas? Que nosotros somos China. Y efectivamente, pues somos muchos. Y si venimos de visita muchos. Todos... Sí, lo de los 10,6 millones se queda en nada. Bueno... Eso sería la repera patatera. ¿Cómo es posible hablar así? ¿Cómo es posible? O sea, el director, ¿usted lo vio aquí? Bueno, teníamos pinchado también. La el repera director de la agencia patatera. Tributaria. O sea, que lo de los 715, que ya son 750, digamos, ¿ya son investigados... Sí. Les confirmamos una cosa. que no hay nadie en esta redacción que figure entre los 750. Ni entre los 30.000, se lo damos como primicia. Esparza.
no figura nadie, incluidos los que estamos aquí sentados. Digo, para que estén ustedes tranquilos. ¿Tú qué piensas de lo de abrir esa lista? ¿Qué lista? La de los 750, hacerla pública. Yo lo que pienso es que en la medida en que, vamos a ver, yo lo que pienso siempre es que hay que cumplir la ley. En la medida en que hoy por hoy